Maya, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Bueno, ¿Cómo estás? Bien, Cabo, ¿y tú? Muy bien. ¿Tudo bom? Tudo bom, Bienvenidos y a ustedes también al podcast de Santos Bravos. Yo soy Pame Boguel y ya los chicos y yo estamos fusionados. Fusión. Fusión. Nah. Me encanta verlos, perdón que los saqué de ensayo. No Justo te preocupes. Priano venía jadeando. Cuéntame de qué venías. Bueno, vengo de una coreografía muy fuerte con la nueva entrenadora que nos está dando clase que se llama Cultura. Me encanta totalmente. Y la coreo está, Dios mío, me está dando duro, pero ahí estamos dándole con toda. A ti, Cagüey, ¿cómo te está yendo con el tema de respiración? Wow. Y además en otro idioma. Wow, es que soy de Río de Janeiro y Todos es bien bailan y- bajito, es bien bajito, no tienen la altitud que México tiene, pero Ah, claro, sí, aquí tiene está mucho que ver. Sí, hay un cambio. En el primer día que yo estaba en México, fuimos a correr, creo que de 14, de 16 chicos, creo que 11 se quedaron como que, así. Literal. Pero es normal, hoy estoy mucho más acostumbrado. Estábamos entrenando a 2 semanas como que 50 minutos corriendo y cantando. 50 minutos corridos sin parar. Corrido sin Yo parar, no estuve. cantados. Sí, pero así 40 minutos arriba en el escenario corriendo, cantando, más 40 minutos afuera corriendo, cantando, No. corriendo, cantando. Entonces ahora ya estoy más acostumbrado. Por ejemplo, yo vengo del teatro musical, es similar, pero también es muy diferente. Claro. Porque acá tenemos formaciones, tenemos que estar en el lugar correctico. En el teatro musical tenemos numeritos como que número 1, 2, 3, 4, por así va. Y acá no tenemos. Tenemos que, creo que es parte del entrenamiento también, tenemos que memorizar todo. Sí. Es muy difícil, pero estamos logrando, my friend. lo Estamos estamos logrando. logrando. Eso, Lo estamos logrando, sí. Muy Wow. bien, me gusta porque yo los veo muy colocados a los dos. Sin embargo, han visto como esto entre ustedes como equipo y lo que nosotros vemos por fuera probablemente es distinto, porque cada mes, cada semana las pruebas han ido poniéndose aún más complicadas. Total. Sí. ¿Cómo se sienten ahorita después de ya más semanas de avance y con la salida ya de compañeros también? El juego cambió. Wow, son tantas cosas, incluso algo en lo que no suelo pensar y en lo que los chicos todos no pensamos, en eliminación. Creo que es un tema prohibido entre nosotros. Sí, sí. Es un tema que no tocamos. No se habla de Bruno. No se habla de eliminación. Ya, después de lo que Prohibido. pasó la última vez, yo quedé muy traumado y trato de estar enfocado en lo que en realidad importa, que es estar aquí. Son tantas cosas, son muchas cosas, por ejemplo, los live, que ya estamos haciendo los live. Que no se los pueden perder, por favor, por Hype Labels Channel. Los live, qué coreografía, qué la coreografía para los live, la canción que tenemos que cantar para los live, para la evaluación. Son muchas cosas, pero pues en esto pues hay que manejar como un poquito, hay que manejar literal, tranquilizarse. Sí, sí, Porque sí. si no se estresa y todo va a explotar, a bombearse. Entonces como que sí, trato como de estar tranquilo, relajado. El fato de no tocar en esta palabra también nos ayuda a siempre nos ayudar como grupo. Sí. Por ejemplo, yo veo muchos de mis amigos, hago mucho también, es que si veo a alguien haciendo alguna notita errada, alguna notita rara, hasta mismo Diego, Alex, que para mí es como un papá, ya tengo como un papá. Es más un hijo que un papá para mí. Sí, pero siempre estamos nos ayudando mucho para que ni mismo, ni siquiera eso pase en nuestra cabeza, ¿entiendes? Es siempre intentando mejorar en todos como grupo y como amigos, que creo que es esto, es tirar provecho de todo esto lo máximo que podemos. Claro. Y mejorar como grupo, como amigos, como todo que somos. Eso es brutal. Al final el resultado, si van a ser 5, sabemos el outcome era algo preanunciado, pero creo que la oportunidad de estar aquí sin pensar en Sí. si se va a quedar o no en esos 5 vale toda la pena Sí, en cuanto sí. a crecimiento. ¿Qué dirías, Priano, que cambió más allá del crecimiento en baile y canto, que te cambió el chip por completo? De a lo mejor una creencia que tenías muy marcada sobre la vida, sobre ti mismo, incluso cómo te percibías a ti, y hoy es otra. Bueno, aquí
siempre he visto este proyecto como un reto para mí. He aprendido a enfrentar mis miedos. Sí, es algo que me ha enseñado todo este proceso bonito y que sigo haciéndolo y que lo veo en mis compañeros, lo veo en los profesores, que en realidad las cosas, siempre va a estar el miedo, solo hay que dejarse llevar como ¿cómo te diría? De ese interior artístico, de esa sangre artística. Déjate llevar, el miedo siempre va a estar y pues yo soy el claro ejemplo, pero pues aquí estoy enfrentándolo y eso me tiene muy orgulloso. Y lo has hecho increíble porque algo que siempre se ha platicado entre el crew, como de cada uno de sus virtudes como talentosos que son, sin duda tu autenticidad es algo que siempre comentamos. Obviamente se te ve al vestir, en tu estilo de canto, pero creo que también ha inspirado y ha dejado una semilla en los demás y sobre todo en esta amistad que ustedes han creado. Es que literal, nosotros tengo muchas ropas de piano, tengo muchas ropas de piano en mi cuarto. Muchas ropas. Esta gorra, se busquen las grabaciones, yo estoy todos los días con ellas gorra. Porque literal compartimos muchas cosas. Creo que en un todo. Sí. Cuando tenemos evaluaciones, todos nosotros compartimos ropa entre nosotros como alguna cosa así, pero esta gorra yo me quedé perdón, my friend. Es que yo me quedé con ella por muchos días porque en la primera vez jamás tenía intentado hacer una gorra como esta. Y cuando puse por la primera vez me quedé como, wow, no es que estoy bueno. No es que estoy bonito con esto. Me gustó. Me gustó mucho. ¿Cómo sienten que la convivencia también ha ido migrando? Ustedes claramente tienen una amistad muy bonita y han logrado conectar, pero en general y con los movimientos que ha habido, ¿cómo se siente la vibra? ¿Sí creen va creciendo? ¿Se ha mantenido igual? ¿Sienten que hay miedo? Para decirte que hasta en el grupo no se permite tener miedo porque siempre está alguien que te va a ayudar, ¿sí? Sí. Cualquiera de los participantes. Y eso es lo bonito porque, o sea, no te dejan caer y te pueden ver mal, ellos están siempre como que vamos, tú puedes, vamos, tú lo puedes hacer. Y en la convivencia siempre tratamos de solucionar todo de la mejor manera, ¿sí? Todo, aunque no han visto problemas ni nada de nada. Solo que siempre lo dialogamos, claro. Si hay diferencias siempre se dialoga y eso es lo bonito de compartir acá, de que en parte también voy a hablar pues de los miedos. Cahue me ayudó muchísimo, o sea, mucho, estoy agradecido con Dios de que Él esté aquí, porque literal, Él ayudó como me ayudó a dar ese paso, a fortalecerme, a creerme que estoy aquí. Y de verdad, muchas gracias, my friend. Y eso es lo que tengo que decir. Estoy agradecido y con la convivencia me encanta cómo va. Ayuda mucho también porque Priano literal es una de las personas que más me inspiran en mi vida. Literal. Es que como artista yo siempre busco por personas que me den esta energía de arte, esta energía para ser cada vez mejor. Es por esto que gosto de los artistas que gosto, pero literal, Priano a cada día yo veo se quedando mejor. Y siempre tiene la humildad de hablar como, estoy en este punto, pero yo sé que puedo llegar a Len, puedo hacer más y puedo ser mejor. Está intentando ser mejor todos los días y no pierde. Siempre, todos los días, no pierde la persona en el corazón que tiene. Y para mí, esto es lo más importante. Porque en este mundo, my friend, en verdad es que en este mundo es muy fácil nos olvidarnos de quién somos. Pero cuando veo tu conexión con tu familia, con tus amigos, con el escenario y con nosotros también, es una cosa que me inspira mucho a continuar siendo quien yo soy, independiente de todo. Porque tú sabes que acá es una de las personas más estilosas. Sí. Literal, mantiene esto. Siempre. Para mí, ser artista es esto, es mantener quien tú eres y mejorar a cada día. Gracias, totalmente. Literal, es esto. Qué hermosos son. Siento que me tengo que salir. No, qué incómodo. No, al contrario. Me encanta que siempre se estén aplaudiendo y creo que eso es un punto muy importante para no perder también la percepción de lo que decías ahorita, por ejemplo, el perfeccionamiento que ha llevado Priano, al igual que todos ustedes. ¿En qué momento no pierdes la dimensión
o si la pierdes de seguirte juzgando como que no lo estás logrando y sigue siendo duro, está siendo muy difícil, pero tal vez sí lo estás haciendo y tu perspectiva es que no. Qué difícil perderte en esa, Sí, sí es. en ese espejo. ¿Qué es lo que ayuda en este caso? Porque veo que se está nutriendo Sí. constantemente. Bueno, a mí lo que literal me ayuda, aunque es muy complicado, es muy difícil, cuando ya llega ese sentimiento como de frustración, simplemente respiro y trato de disfrutarme el momento. Trato de... No importa qué esté Sí, pasando. no importa qué esté pasando. Trato de distraerme escuchando cada palabra, así me mantengo. Porque a veces tengo como déficit de atención, entonces yo tengo que estar así pendiente al profe, la boca mirándola para ver qué dice, y eso me ayuda como a quitar esos malos pensamientos que en realidad si me dejo llevar me frustran y te lo juro que me bajo de donde estoy. ¿Qué momentos también, indagando en lo profundo, sienten que han sido profundamente tristes? Extrañar a la familia. Wow. Hay muchas cosas, ¿no? Para mí, mi familia. A pesar, tengo una familia acá, los chicos ya son mi familia, ya tengo cada persona, Luigi, que es sonámbulo, es muy parecido con mi hermano, que muchas veces está durmiendo, se levanta y yo tengo que ir, vamos a dormir, Luigi, a dormir, lo cubro, es normal, es normal. Les cocinas a todos. Sí, sí, por supuesto, pero literal para mí extrañar mi familia, yo soy muy apegado a mi familia, a mi perro, a mi sobrino. Estamos nos ayudando siempre con esto. Shout out para que haya un perro en la casa. Por favor, yo ya pedí como millones de veces, por favor. Sarita, que un amor, viejo Sarita, siempre habla como que, ustedes lo cuidan medio de ustedes, ¿cómo van a cuidar de un perro? Yo estaba siempre como que, no, Sarita, podemos ir. Es que en verdad estamos entrenando todo el día. Entonces Claro. no tienen cómo, pero me gustaría mucho tener un perro, Sarita. Yo ya vine a alborotar el gallinero. Por favor. Sarita, por favor. Pero es esto, es extrañar mi familia, yo soy muy apegado. Sí. Y Guau. tú también, Pleno. Bueno, pues sí, en parte de mi familia y algo que me dolió mucho, que incluso se lo comenté a mi my friend, fue que cuando salimos a la luz, al mundo, expuestos al mundo, los comentarios me dieron muy duro. Sí, fueron algo que de verdad yo leía y me temblaba, sudaba, o sea, es que era un sentimiento extraño. Ya yo me sentía lo peor, ya yo sentía que tenía que irme, yo sentía que no encajaba. No, y pues en medio de eso yo tuve la conversación con my friend y le comenté cómo me sentía, que en realidad pues eso me estaba doliendo. Incluso yo estaba pensando hasta irme. Yo dije, no, Tú no eres loco. No puedes. No. Yo te lo dije, No, porque- acaba de. Y no, Kawaii fue de mucha ayuda. Obviamente mi familia siempre me ayuda en esos momentos cuando me siento así, cuando me siento solo. Pero Kawaii ha sido como ese angelito que en realidad me hace sentir bien, que incluso tuvimos una conversación muy fuerte que me dijo palabras que jamás pensé que iban a salir de su boca y yo, wow. Si esta persona, porque yo a él lo considero como, wow, él es para mí un Michael Jackson, sus melismas, para mí Kawe es el más talentoso, sí. Entonces que yo dije, bueno, pues que me lo diga Kawe, que tiene ese vozarrón, que tiene esa presencia. Sí, que lo admiras. Que lo admiro, sí. Es porque pues en realidad lo ve. Y desde ahí como que, créeme que he estado trabajando muchísimo en eso y me siento mucho más tranquilo con el Qué tema. bueno. Ya, gracias a Dios. Porque eres fabuloso. Ay, gracias. Y, ¿Qué y es quiero esto a que todos comentando, Priano es fabuloso. Es esto que hablo. Falta volar. Sí, en el escenario. sí. Falta volar en el Y yo escenario. creo que lo podría hacer ya. Es como, Como es un Katy teclado. Perry. Es literal un teclado. Tiene todas las notas del teclado. Ah, bien, gracias. Ese pede como que vuela, bailando. Vas a volar. Todos aquí sabemos que vienen cosas gigantescas Sí. para los dos, por supuesto, Sí. y para todos los candidatos, y que además hay muchísima plática por delante que no se pueden perder con nosotros aquí en los podcasts de Santos Bravos. Nos pueden seguir en todas nuestras redes como @santos_bravos y en Facebook como Santos Bravos Oficial. Kawe, Priano, yo soy Pame Moguel y nos vemos en el próximo podcast. Bye bye.